Emmaus Nicópolis, como una puerta que se abre al corazón de la Judea, está ubicado en la entrada del corredor de acceso a 30 kilómetros de Jerusalén, 160 estadios. El sitio de Emmaus, mencionado desde la época de los Macabeos, en el siglo II antes de Jesucristo, se encuentra en la plana de Cefelá, o País Bajo, en donde, según San Jerónimo, las montañas de Judea comienzan a levantarse. El nombre semítico de origen Hamat o Hamaot significa fuentes calientes. Este nombre fue helenizado durante las conquistas de Alejandro el Grande en el siglo IV a.C. Después, en el siglo VII, el nombre fue transformado por los árabes hacia Amwas. El pueblo mantuvo este nombre hasta su destrucción durante la Guerra de 6 Días en 1967. En la época romana y bizantina, Emmaus fue descrito como un lugar de aguas deliciosamente bellas y se consideraba entre las más importantes ciudades de Palestina. Así lo atestiguan las fuentes históricas, arqueológicas y los testimonios de los peregrinos. La ciudad de Emmaus no está mencionada en los libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo. No sabemos cuándo fue fundada. Antes del año 167 a.C., no encontramos ninguna información acerca de Emmaus, solamente en leyendas. Durante la conquista de la Tierra Santa, alrededor de 1200 a.C., Josué luchó contra los reyes de Canaán entre Gabaón y Aseca, cerca del Emmaus actual. El sol y la luna se pararon sobre el valle de Ayalón para que los israelitas pudieran ganar la batalla y la oscuridad no disimule a sus enemigos. Josué dividió la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel, y el área donde Emmaus hoy se encuentra se le dio a la tribu de Dan. El primer menciono histórico de Emmaus es en el contexto de la revuelta de los Macabeos en el año 167 a.C., lanzada contra la política de helenización promovida por Antíoco Epífanes IV. Una gran batalla opuso las armas de Judas el Macabeo a los seleucidos en la plana de Emmaus, donde habían establecido su campo. Algunos años después, Emmaus fue retomado por la armada seleucida y el general Baquides levantó aquí una fortaleza para proteger este desplazamiento estratégico. Durante el primer periodo romano, es mencionado a menudo este pueblo que ofrecía a las armadas romanas las comodidades de su situación. Después de la muerte de Herodes el Grande, el país entró en un periodo incierto, y pequeñas revueltas se estrellan a través de todo el país, las cuales son severamente reprimidas por los romanos. En el año 4 a.C.,
Emaús también es arrasada y quemada por orden del general Varus, en represalia por un ataque a una guarnición romana por un bandido judío Antrongues. Es la razón por cual, en el tiempo de Jesús, Emaús no era más que un pueblo pequeño. Alrededor del año 30, Jesús resucitado apareció a 2 de sus discípulos en el camino de Jerusalén a Emaús. Jesús les explicó las Escrituras, pero ellos no lo reconocieron hasta el partir del pan en la casa de Cleofas. Evangelio según San Lucas. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a un pueblo llamado Emaús, que estaba a 160 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de los discípulos estaban velados y no le reconocieron. Les dijo Jesús: ¿de qué habláis mientras hacéis camino? ¿Y por qué estáis tristes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres el único extranjero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Y ellos le dijeron: Jesús el Nazareno, que todos tenían por profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Nuestros gobernantes y los sacerdotes le entregaron y fue condenado a muerte y crucificado. Y nosotros, que esperábamos que sería quien redimiría a Israel, y ya hace 3 días de estos acontecimientos. Sin embargo, algunas mujeres de nuestro grupo nos han asombrado, porque habiendo ido al sepulcro y sin hallar su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto unos ángeles que les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro, pero él no lo han visto. Entonces Jesús les dijo: insensatos y endurecidos de corazón, ¿cómo os cuesta creer lo que han anunciado los profetas? ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras decían de él. Llegaron al pueblo a donde iban y Jesús hizo ademán de ir más lejos, pero ellos le suplicaron que se quedara diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y si decían uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos interpretaba las Escrituras? Ya levantándose, al instante volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos con los otros discípulos, que les dijeron: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había acontecido y cómo le habían reconocido al partir el pan. En acuerdo con los manuscritos más antiguos del Evangelio de Lucas, la distancia entre Jerusalén y Emaús, donde Jesús partió el pan, es aproximadamente 60 estadios, es decir, unos 12 kilómetros. Sin embargo, otros manuscritos antiguos, el Codex Sinaíticos, por ejemplo, llevan la distancia de 160 estadios, unos 30 kilómetros, la cual corresponde a la ubicación de Emaús Necópolis. También encontramos la misma distancia de 160 estadios en antiguas traducciones del Evangelio en latín, arameo y en armenio. El hecho de que la mayor parte de los manuscritos del Evangelio poseen la variante de 60 estadios es probablemente la consecuencia de una tendencia antigua de reducir la distancia mencionada para facilitar la comprensión del texto.
Desde el año 66 después de Jesucristo, el pueblo de Emaús se desarrolla y se convierte en la ciudad principal de una toparquía. El Talmud menciona que aquí había un mercado de ganadería donde se encontraban personas importantes de la época. Durante las dos revueltas judías del año 70 y del año 135 después de Jesucristo, las armadas de Vespasiano y de Adriano instalan en Emaús un campo militar previsto de un conjunto. Numerosas lápidas han sido encontradas a los alrededores, mencionando soldados de la Quinta Legión Macedónica y de la Sexta Cohorte de Petra. Entre los años 221 a 223 después de Jesucristo, recordándose de su rol en la victoria de los romanos, el emperador Heliogábalo levanta el pequeño pueblo de Emaús al rango de ciudad, por medio de la embajada de Julio Africano. Es entonces que el pueblo recibe el nombre de Nicópolis, en griego, la ciudad de la victoria. Después del Edicto de Milán, en 313 después de Jesucristo, Nicópolis juega un papel importante, tanto como lugar santo así como sede episcopal. Pedro de Nicópolis es el primer obispo conocido de la ciudad. Él figura sobre la lista de firmas del Concilio de Nicea en el año 325. Situada sobre la principal ruta de peregrinajes que llevan a la Ciudad Santa, Nicópolis es mencionada desde el año 333 por los peregrinos. Durante el periodo bizantino, siglos IV a VII, se construye en Emaús un vasto complejo eclesiástico, dos basílicas con un baptisterio cruciforme. Los peregrinos venían para venerar la casa de Cleofás, donde la fracción del pan tuvo lugar, la fuente milagrosa donde Cristo se lavó sus pies, y probablemente las reliquias de San Cleofás, quien fue martirizado en su casa en Emaús. En el año 508, San Sabás, uno de los principales renovadores de la vida monástica de Palestina, afronta un levantamiento en el seno de su monasterio, causándolo a huir a Nicópolis, donde funda otro monasterio. Al inicio de la dinastía de los Omeyades, en el siglo VII, los árabes retoman el antiguo nombre de Maús y lo transforman en Amwas. En las palabras del Al-Muqaddasi, un geógrafo árabe, Amwas fue antiguamente la ciudad principal de la región. Pero en el año 18 de la Égira, 639 después de Jesucristo, una gran plaga partió de un pozo y fallecieron más de 25,000 musulmanes, provocando el abandono masivo de la pequeña ciudad. El ejército se muda entonces a Lod, antes de fundar la ciudad de Ramle. Sin embargo, los peregrinos continúan sus viajes al santuario.
El 6 de junio de 1099, Amwaz es la última etapa de la primera cruzada antes de la toma de Jerusalén. Según el historiador de las cruzadas, Alberto de Aix, la armada conducida por Godfredo de Bouillon instala en Emaús el último campamento de su larga peregrinación. Sin embargo, una agitación extraña reinaba en el campo de Nicópolis. Bajo las tiendas nadie podía dormir. El sitio se enriqueció en la época de las cruzadas con una iglesia románica, utilizando la antigua ábside central bizantina. Los templarios, propietarios de este lugar, todavía veneran aquí el recuerdo evangélico de los discípulos de Emaús, pero se interesan más en la colina de Latrún, donde ellos edificaron una fortaleza llamada el Torrón de los Caballeros. Hasta la Edad Media se retenía la lectura de 160 estadios en distancia entre Jerusalén y Emaús. No es hasta más tarde que la lectura de los 60 estadios, 12 kilómetros, comienza a imponerse. Por eso, por el año 1141, los peregrinos se dirigían hacia otro pueblo más cercano llamado Cariet el Enab, conocido en la Biblia como Kirat Yarim y actualmente como Abu Ghosh, para venerar el recuerdo de Emaús en la basílica románica que pertenecía a la Orden de los Hospitalarios. A partir del siglo XIV, a causa de la modificación del itinerario de los peregrinos, un tercer Emaús nace más al norte, a Cubebe, cerca del Monte del Gozo, Mons Gaudi. La iglesia de los Cruzados de Amwaz recibe otro significado por los peregrinos. Bonifacio de Ragusa nota lo siguiente en 1555 sobre Amwaz. El lugar y la iglesia se llaman los Macabeos, porque aquí vieron el día y fueron enterrados después de su triunfo. Eres libre, peregrino, de entrar en esta iglesia y de invocar los santos mártires. Amwaz también llega a ser venerado como el lugar de la sepultura de los 7 hermanos macabeos, quienes murieron mártires en Antioquía y declarados protomártires por la iglesia. Es con este recuerdo que la iglesia de Amwaz atraviesa la historia hasta el fin del siglo XIX. Siguiendo los pasos de los peregrinos de los siglos XVII y XVIII, el célebre explorador y palestrinólogo Edward Robinson, durante sus viajes en 1838 y 1852, describe las ruinas de la basílica e identifica el pueblo árabe de Amwaz como siendo el antiguo Emaús Nicópolis. Pero el renacimiento del sitio comienza realmente en mayo 1878, cuando Santa Miriam Bawardi, carmelita de Belén, identifica los vestigios como los del lugar donde Jesús se dejó reconocer por los 2 discípulos. Una benefactora del Carmelo, Berthe d'Artigot, adquiere el terreno para el monasterio. Las búsquedas arqueológicas e históricas comienzan muy rápidamente, primero con el capitán Guillemot, quien identifica los 3 ábsides orientales de la iglesia bizantina, el baptisterio y la nave central medieval, siguiendo con los padres dominicanos Abel y Vincent del Colegio Bíblico y Arqueológico Francés de Jerusalén en los años 1924 a 1930. Ellos limpian totalmente las 2 basílicas y revelan los mosaicos. En 1931, los padres de Betarram levantan el gran edificio que domina el sitio. Dentro de los años 1993 a 2005, varias nuevas campañas de excavación tomaron lugar bajo la dirección del profesor Michele Piccirillo del Studium Biblicum Franciscano, en conjunto con Mico Lugivori, Vincent Michel y voluntarios de todo el mundo. Sus descubrimientos han contribuido a la comprensión que tenemos de este sitio. Desde 1993, el mantenimiento y guardia de Emaús Nicópolis han sido encargados a la comunidad católica de las bienaventuranzas. Resultando de la corriente de la renovación carismática,
La Comunidad Católica de las Bienaventuranzas nació en 1973 en Francia. Fue fundada por 2 matrimonios. El nombre de la comunidad viene de las palabras que Jesús pronunció en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu. La comunidad contiene varios tipos de miembros: sacerdotes, familias, solteros, diáconos y hermanos y hermanas religiosos. Todos viven juntos, compartiendo sus bienes, oraciones, particularmente la adoración hacia el Santísimo Sacramento, y trabajo. Hay varias docenas de casas que pertenecen a la comunidad por todo el mundo. Desde su inicio, la comunidad siempre ha mantenido un enlace fuerte con el pueblo judío. La comunidad ha estado presente en Israel desde 1975. Venimos aquí para trabajar hacia el entendimiento y reconciliación entre cristianos y judíos. Bienvenidos a cualquiera que quiera visitar y venerar este sitio.